el término de cómo se generan los cambios en el estado de una población. Acá hablamos de las determinantes económicas, que son aquellos procesos que van a ser de entrada, que dijimos que iba a ser la natalidad y la inmigración, y los procesos de salida, por ejemplo, la mortalidad y la inmigración. Y este cambio va a ser, por ejemplo, vamos a ver quién me aparece por acá. Por ejemplo, José, dentro de 2 años, se espera que José se gradúe. Entonces, Josué saldría de la corte de los estudiantes y pasaría a ser un economista, un licenciado en economía. A esto se determina las entradas y salidas. Otro ejemplo podría ser que son todos aquellos niños que se comprenden de 4 años y que al cumplir los 5 es la salida de los 4 años y es el proceso de entrada a los 5 años. A esto se le llama salida o entrada. Por ejemplo, el caso de la población rural, también existe un proceso de salida que es denominado reclasificación, y este puede considerarse como un mecanismo de entrada a la población urbana, y este fenómeno se origina, por ejemplo, cuando una localidad que es antes considerada rural supera cierto número de habitantes y su población pasa a ser contabilizada como urbana. Otro caso sería, por ejemplo, el matrimonio, pues genera la salida de un individuo de la subpoblación de solteros y lo hace entrar a la población de casados. A esto se refiere esos cambios de entrada y salida. Significa la entrada un nacimiento, la salida también la mortalidad, pero no solo se queda en esos 2 puntos, sino va más amplio, puede aplicarse a estudiantes, a edades, a características más específicas. Acá dentro de los principales indicadores de demografía, vamos a decir que aparece el indicador de estado. Estos indicadores van a ayudar a describir las características de la población en un momento determinado. Acá, por ejemplo, va a ser el tamaño de la población. Acá vamos a hablar que va a ser el número total de personas que van a habitar una región específica. Y esto pues es fundamental para el análisis económico, ya que nos va a influir en la demanda de bienes y de servicios. La otra vez les mencionaba los servicios de agua. Y si vemos el constante ingreso de personas a la ciudad capital, hace que ciertos sectores vulnerables de la capital se queden sin agua y pasan incluso hasta una semana y tienen que acudir a servicios particulares para poder obtener agua. Otro sería la composición por sexo y edad. Acá vamos a hablar que es la distribución de la población
según el género y grupos de edad. Acá esto es importante, ya que nos sirve para entender la dinámica que hay en el mercado laboral y las necesidades sociales que se dan en el mismo. También aparece la composición urbano-rural. Esta indica la proporción de la población que vive en áreas urbanas en comparación con áreas rurales. Y esto pues va a afectar tanto el desarrollo económico y la planificación de infraestructura. También acá hablamos de la densidad poblacional, que mide el número de personas por superficie, es decir, todos aquellos habitantes por kilómetro cuadrado. Esto pues ustedes lo vamos a ver a detalle más adelante. Y quiere decir, por ejemplo, que si Guatemala, el área metropolitana, vamos a hablar de la ciudad capital, ¿qué número de metros cuadrados posee para poder, y cuántos habitantes hay para poder sacar el conteo de la densidad poblacional por número cuadrado de habitantes? Es decir, por ejemplo, en Guatemala hay un aproximado de 171 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Esto qué significa? Que hay 170 personas que viven, marquen ustedes 100 metros cuadrados, ahí tendrían el kilómetro. Ahí en esa porción de tierra viven 170 personas. A eso es lo que se califica como la densidad poblacional. Y esto pues va a ayudar a evaluar la presión sobre los recursos y la infraestructura. También hablamos de indicadores de movimiento. Estos indicadores van a reflejar todos los cambios en la población a lo largo del tiempo. Acá vamos a hablar de la tasa bruta de natalidad, que va a ser el número de nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes en un año. Este indicador va a ser esencial para poder prever el crecimiento poblacional. Y por ejemplo, para Guatemala, para el año 2023, había alrededor de 342,694 nacimientos. Pero ¿qué se toma en cuenta como un nacimiento o nacidos vivos? Son todos aquellos bebés que van a sobrevivir al proceso de extracción completa del cuerpo de la madre, prescindiendo de la duración del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? No importa que no llegue a los 9 meses, que nazca de 7 o de 8, pero que después además de la separación, respire, que manifieste cualquier signo de vida, como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios. Haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y siga unido a la placenta. A esto se le considera el nacimiento. También vemos acá que se habla de la tasa bruta de mortalidad, y acá se va a referir al número de muertes por cada 1,000 habitantes en un año. Acá influye el crecimiento neto de la población y en las políticas de salud pública. También hablamos de la tasa de crecimiento poblacional, que mide el aumento o disminución de la población en un periodo específico,
considerando tanto la natalidad como la mortalidad. Acá también hablamos del tiempo de duplicación de la población. Indica el tiempo que tardaría la población en duplicarse. A la tasa a la tasa de crecimiento actual. Por ejemplo, si hay una tasa del 2% de crecimiento, 70 se divide dentro de 2 y esa sería el tiempo de duplicación de la población, y este pues es un indicador de la presión demográfica. Ahora bien, también vamos a hablar de la tasa de mortalidad infantil. Acá pues representa el número de muertes de niños menores de 5 años por cada 1,000 niños nacidos vivos. Acá pues es un indicador crítico de la salud y del bienestar de la población. Otro de los indicadores que vemos acá también es la esperanza de vida al nacer, y es el promedio de años que se espera que viva una persona al nacer, y este indicador va a reflejar las condiciones que tenga de salud y el desarrollo socioeconómico en el lugar donde se encuentra. Se puede decir que todos estos indicadores demográficos son esenciales para entender las distintas dinámicas poblacionales y el impacto que van a generar a la economía. Y pues con esto nos va a permitir el poder formular las políticas públicas y los distintos programas de planificación de desarrollo económico. Ahora bien, acá podemos ver este ejemplo de los principales indicadores de la demografía o indicadores de estado. Pues acá esto nos va a proporcionar como una fotografía de la composición de la población en un momento específico. Esto acá nos incluye el tamaño de la población, y si ustedes observan, está dividido o está distribuido por grupos de edad. Y acá el tamaño de la población nos va a medir, o se va a medir en millones. Y además va a ser fundamental para entender la capacidad y la demanda de los recursos en los cuales disponen los países. Por ejemplo, acá vemos en China que hay 1,273 millones. Es la población más grande del mundo. Esto conlleva a que hay una mayor demanda de recursos en el país. Y si vemos acá Suecia es un país pequeño y tiene 8.9 millones. Y si lo vemos en comparación con China, hay diferentes políticas de bienestar social debido a su menor población. También tenemos a Costa Rica, que tiene un tamaño moderado y que permite un equilibrio entre desarrollo social y económico. También vemos a Honduras. Si nos damos cuenta, Honduras tiene 6.7 millones y Bolivia 8.5 millones. Estos países están en vías de desarrollo
enfrentan desafíos económicos y sociales que son significativos y se evidencia en el tamaño que tienen. Acá vemos a Nigeria con 127.6 millones, con una población que se encuentra en un rápido crecimiento. Esta población va a enfrentar desafíos en salud, en educación y en empleo. Si nosotros vemos la composición por edad, van a notar que la población en grupos de edad menores de 15 años y mayores de 65 años. Y esto pues es fundamental para poder entender las diversas necesidades tanto sociales como económicas. Si vemos acá, en China, los menores de 15 años es el 23%, una proporción relativamente baja debido a las políticas de control de la natalidad que han sido implementadas en el país. Si vemos a Suecia, tiene un 19%, refleja que un enfoque en la natalidad y que hay políticas de apoyo familiar. Vemos a Costa Rica con un 32%, que indica que es una población joven y que puede ser positivo para el crecimiento económico si se invierte, claro, en educación. Y si vemos a Honduras, tiene un 44% y Bolivia un 40%. Acá si vemos hay altas proporciones de jóvenes y sugiere la necesidad de educación y de empleo. Y si vemos a Nigeria, al igual que Honduras con un 44%, pues acá vamos a ver que es una población muy joven, pero que también representa una oportunidad y un desafío en términos de desarrollo. Y si vamos a los mayores de 65 años, vemos a China con un 7%. Acá es un porcentaje en aumento debido al envejecimiento que tiene la población. Y si vemos en Suecia, hay un 17%, que es un alto porcentaje, ya que refleja un sistema de bienestar social diseñado para cuidar a los ancianos. Y si vemos también Costa Rica, que tiene un 5%, que tiene menor proporción, pero aún va en aumento. Y si vemos a Honduras, que tiene un 3%, Bolivia un 4%. Esto refleja que hay una población más joven a nivel general y que sigue en crecimiento. También acá vemos los indicadores de movimiento. Estos indicadores de movimiento van a reflejar el crecimiento y la mortalidad de la población. Acá vamos a hablar de la tasa de crecimiento, que es un indicador crucial que muestra cómo va a cambiar la población a lo largo del tiempo. Si nosotros vemos, hay un crecimiento en China de un 15% por cada 1,000 habitantes. Y esto pues es un bajo crecimiento debido al control de la natalidad.
Si vemos en Suecia, hay un 6%, un 10% por cada 1,000 habitantes, que es considerado como un crecimiento moderado que refleja una economía estable y políticas de inmigración. Si vemos a Costa Rica, que tiene un 22% por cada 1,000 habitantes, que sería un crecimiento bastante alto, lo que puede ser positivo si se gestionan adecuadamente los recursos que dispone el país. Y si vemos a Honduras con un 33, Bolivia con un 32 por cada 1,000 habitantes, vamos a ver que son crecimientos mucho más altos y que este crecimiento tan alto y por los países en el que se ubica van a generar presión sobre los distintos recursos y servicios. Y por ejemplo acá, uno de los más altos va a ser Nigeria con un 42% por cada 1,000 habitantes. Y esto sugiere un rápido aumento de la población. Ahora si hablamos de la tasa de mortalidad, acá vemos que indica la salud y el bienestar de la población. Acá China tiene un 6% por cada 1,000 habitantes y si vemos es relativamente baja e indica que es un sistema de salud bastante efectivo. Vemos a Suecia con un 11% por cada 1,000 habitantes, que esto refleja un sistema de salud avanzado y un alto nivel de vida. Y si vemos a Costa Rica con un 4% por cada 1,000 habitantes, también es una tasa baja debido a un buen sistema de salud. Ahora si vemos a Honduras con un 6% y Bolivia con un 9%, vemos que es una tasa moderada, pero que refleja por el país donde se ubica desafíos en el acceso a salud. Y si vemos a Nigeria, tiene la tasa más alta de mortalidad, porque tiene un 14% por cada 1,000 habitantes, es decir que de 1,000 habitantes pues 14 muere, y es alta, sugiriendo muchos desafíos en la salud pública y acceso a los distintos servicios. Sí, Camilo. Licenciada, perdone, ¿me podría indicar qué es la tasa de crecimiento? Disculpe, es que tal vez entré tarde, no escuché. Perdón. La tasa de crecimiento. Ajá. Pues la tasa de crecimiento va a ser aquel porcentaje que usted ve de personas de un determinado lugar. Por ejemplo, vamos a hablar acá en Guatemala. La tasa de crecimiento en Guatemala dice que es del 1.53%. Acá, para obtener este dato, usted se divide 70 dividido el 1.53 para obtener ese crecimiento. No sé si le queda claro. Y va a ser la variación entre el número de individuos de una población durante un determinado tiempo. Acá va a ser una constante. Esto a veces se toma como
no muy, no muy verídico, porque no se puede decir, por ejemplo, les decía a sus compañeros, si hay un crecimiento del 2%, dividimos 70, dividido 2 sería 35, y no vamos a decir que va a ir en un crecimiento de un 35%, porque pueden haber distintos factores que alteren esa tasa de crecimiento y que no se dé de esa manera tan constante, o sea, no es tan verídica. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Acá pues vamos a hablar que los índices demográficos van a permitir realizar comparaciones en distintos países y que siempre hay que tener precaución al momento de abordar estas comparaciones, porque si vemos acá, por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad en Suecia es superior a la de Honduras. No sé si se dieron cuenta. Y esto no significa que el riesgo de fallecimientos sea mayor. En realidad es lo opuesto. ¿Por qué? Porque vemos que por la estructura de las edades de los diferentes países, la población es envejecida en Suecia y por eso se encuentra en un alto índice de mortalidad. Entonces tenemos que analizar más, tenemos que verificar son las condiciones de vida de los distintos países, qué tipo de desarrollo tienen, cómo se encuentran en educación, en salud, para poder ir determinando y no tomar los números así tan literales. Por ejemplo, acá estos indicadores demográficos nos permiten ver las distintas dinámicas y los impactos que cada uno se va y genera dentro de su propia economía y a nivel internacional. Y esto pues mantener de una forma racional los recursos y va a permitir a los distintos países abordar los desafíos ya sea económicos y sociales. Acá, si hablamos de las divisiones de la geografía, vamos a decir que se encuentra la geografía de la población. La geografía de la población estudia las formas de distribución de los seres humanos sobre la superficie terrestre, así como los procesos temporales o históricos que han influido en esa distribución. Acá vamos a decir que la geografía de la población es relevante para la economía, ya que proporciona la comprensión de la distribución de la población y permite el formular políticas económicas, ver también las características demográficas como la edad y la densidad poblacional influyen entre la oferta y la demanda de trabajo. También es relevante porque permite la planificación de los recursos, ya que hay distintos patrones de planificación que van a afectar los distintos servicios públicos, la infraestructura y los recursos. Por ejemplo, si hay una alta densidad poblacional, puede requerir más servicios y más salud. Acá también hablamos de la geografía económica. Al hablar de la geografía económica, pues estudia los distintos
patrones y procesos económicos, así como la distribución en el tiempo y el espacio. Se centra en cómo la geografía influye en la economía de los países y regiones. Tiene relevancia para la economía, ya que permite la ubicación de los recursos, y con esto pues examina cómo la ubicación de los recursos naturales van a influir en la producción y el desarrollo económico. Estos recursos pueden ser minerales, el agua, las tierras agrícolas. Por ejemplo, Guatemala, que hemos sido objeto de las distintas zonas mineras. Poseemos tierras que están en muy buena ubicación. También son un recurso bastante importante, ya que ocupan la mayor parte de la población en la agricultura. Y también vemos que la geografía económica pues nos va a permitir analizar cómo las actividades económicas se van a ir y distribuir en este espacio, incluyendo la industrialización. Acá pues en Guatemala no se da tan relevante la industrialización como en otros países. Acá para nosotros es relevante la agroindustria. También hablamos de la agricultura y de los servicios. Y esto pues es importante para poder entender el desarrollo regional y las políticas de inversión. Por ejemplo, el desarrollo que se genera en la costa por la agroindustria es totalmente diferente si nosotros nos dirigimos al corredor seco, donde sabemos que no hay plantaciones y que no hay recursos a nivel agrícola. Entonces a esto se refiere con esos espacios de producción. Además tiene relevancia la geografía económica porque ve la globalización y cómo esto ha cambiado las distintas dinámicas, afectando la producción, el comercio y la inversión. Esto pues a nivel mundial. Acá vemos también la geografía ambiental. Con la geografía ambiental vamos a investigar todas aquellas relaciones entre los seres humanos y el paisaje. Es considerado como las actividades humanas van afectando el medio ambiente y viceversa. Acá, si nosotros nos vamos al lago de Amatitlán, cómo las distintas actividades humanas afectaron el lago de Amatitlán a tal punto de degradarse. Entonces, a esto nos ayuda la geografía ambiental y va a tener relevancia para la economía porque ve la sostenibilidad, que es un punto importante para las distintas prácticas económicas, para que éstas puedan ser ajustadas para minimizar el impacto ambiental y así conservar los recursos. Acá también aparece el cambio climático, que estudia cómo el cambio climático va y afecta a las distintas economías, incluyendo la agricultura, la pesca, el turismo, y pues estas áreas son bastante vulnerables a los cambios ambientales y van a requerir de distintas políticas adaptativas a la gestión de recursos. Por ejemplo, estas políticas adaptativas podemos hablar de las
que están implementadas para Guatemala. Una sería la mitigación e emisión de gases por el efecto invernadero, la gestión de riesgos, una infraestructura denominada resiliente. Estas serían en sí las distintas políticas ambientales para Guatemala. También hablamos de la gestión de recursos naturales. Acá vamos a hablar del agua y de la tierra, pues estos, como sabemos, son importantes para la producción económica y para tener una mayor calidad de vida. En conclusión, podemos decir que la geografía, tanto económica como ambiental, van a ser fundamentales para poder ver cómo se interrelaciona el ser humano con su entorno. Y pues acá nos van a permitir dar las herramientas y abordar los distintos problemas que se obtienen. Otra de las divisiones de la geografía sería la geografía humana. La geografía humana está enfocada al estudio de las sociedades humanas y pues va a analizar la relación con el medio físico y los paisajes culturales que éstas constituyen. Acá ha buscado entender cómo las distintas actividades humanas influyen en el entorno y cómo a su vez ese entorno afecta a las sociedades. Es relevante la geografía humana en la economía porque esto permite analizar el desarrollo regional debido a las distintas desigualdades que existen en un país. Si ustedes miran la desigualdad entre el área rural y el área urbana, el poco acceso a salud que posee el área urbana con respecto al área rural. Y esto pues afecta y es relevante para la toma de decisiones. Vemos a la geografía humana, que es relevante para la economía debido a la cultura, porque pues hay patrones sociales que van a influir en las prácticas económicas. Por ejemplo, cómo las costumbres locales pueden afectar la elección de cultivos en la agricultura o la demanda de ciertos productos. Si nosotros vamos a nuestro país, pues nuestro país es netamente consumidor de maíz. Incluso si vamos a la antigüedad, pues es considerado sagrado y es algo que está en nuestra cultura, es algo cultural y que no puede salir de nuestra región, de nuestro país. Y va a demandar una cantidad de maíz que incluso el mismo país no tiene la capacidad de producir, sino que tiene que importarlo. Acá vemos nosotros el consumo en tortillas, en los distintos concentrados para los animales de granja. Entonces el país no posee, a pesar de que es por cultura, por el enfoque que tiene a nivel cultural a la costumbre del consumo de tortilla de maíz, vemos que no se llega a producir en el país. Entonces a esto se refiere la geografía humana. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí dejaríamos
por el día de hoy. Nos vemos el día miércoles y se recuerdan de que hay una comprobación de lectura para el próximo lunes en el segundo periodo y se les subirá el material al claro. Que pasen feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. No, Buenas noches, licenciada.